Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Y si es tu primera vez, un abrazo gigante y una invitación directa a unirte a esta comunidad llena de locura y diversión suscribiéndote. No olviden la campanita, que es la clave para no perderse ni un solo vídeo. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de una de las parejas turcas que más pasiones ha desatado, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que todavía hay corazones por ahí que no han terminado de sanar, pero prometo que esta vez iremos más allá del romance. Vamos a desentrañar los misterios de Hande y Kerem como individuos, porque, créanme, hay un mundo de matices y talentos escondidos detrás de las fotos de las revistas y las escenas de telenovela. Porque sí, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no de la manera tradicional. No nos vamos a enfocar en el pasado sentimental, aunque seamos honestos, será imposible evitarlo por completo. Nuestra misión es explorar facetas menos conocidas de sus personalidades, sus pasiones secretas, esas peculiaridades que los hacen únicos. En esencia, vamos a intentar responder a la pregunta, ¿quiénes son realmente Hande y Kerem cuando las luces de la fama se apagan? Así que prepárense para un viaje repleto de sorpresas, anécdotas jugosas y datos curiosísimos. Agárrense fuerte porque algunas de las revelaciones de hoy podrían dejarlos boquiabiertos. Y recuerden, la sección de comentarios está abierta para que compartan sus opiniones, si les gusta esta onda más investigativa, y de desenterrar lo que normalmente no se ve. Sus comentarios son mi combustible creativo. Empecemos con Hande. A ver, ¿quién en este planeta no conoce a Hande Erçel? La reina indiscutible de las telenovelas turcas, ese rostro angelical que ha conquistado corazones en todos los rincones del mundo. Pero, ¿sabías que Hande, antes de convertirse en la superestrella que es hoy, tenía una pasión desbordante por el arte? Sí, lo escucharon bien. Hande es una artista frustrada, o quizás deberíamos decir en pausa. Ella se dedicó al estudio de bellas artes en la prestigiosa Universidad Mimar Sinan de Estambul. Imagínense por un momento, Hande no en un set de grabación rodeada de cámaras y luces, sino en un taller creativo, con las manos manchadas de pintura, rodeada de lienzos en blanco y pinceles de todos los tamaños. Es una imagen poderosa, ¿verdad? De hecho, ella misma ha confesado en varias entrevistas que si el destino no la hubiera llevado por el camino de la actuación, probablemente estaría dedicándose a la pintura a tiempo completo. Y no solo eso, también tiene un talento innato para el diseño de interiores. Una verdadera mujer renacentista. Y hablando de arte, Hande posee una sensibilidad que va más allá de lo evidente. Es una persona profundamente conectada con sus emociones y con el mundo que la rodea. Es una defensora acérrima de los derechos de los animales y participa activamente en diversas causas benéficas. Constantemente utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, desde el cuidado del medio ambiente hasta la lucha contra el maltrato animal. Y eso, mis queridos amigos, es un reflejo de su gran corazón. Pero no todo es seriedad y compromiso en la vida de Hande. También tiene un lado divertido, espontáneo y travieso. Sus amigos más cercanos la describen como una persona leal, divertida hasta la médula y con un sentido del humor contagioso. Le encanta gastar bromas a sus compañeros de trabajo, bailar sin inhibiciones y reírse a carcajadas de cualquier cosa. De hecho, si se dan una vuelta por internet, encontrarán una infinidad de vídeos en los que se la ve haciendo el tonto con sus compañeros de elenco. Es una persona que no se toma la vida demasiado en serio y que sabe apreciar los pequeños placeres. Y creo que esa es una de las razones por las que tanta gente se siente identificada con ella. Es auténtica, genuina y no tiene miedo de mostrar su verdadero yo con sus virtudes y sus defectos. Ahora, cambiemos de tercio y pongámonos a analizar a Kerem Bürsin. El galán turco que nos ha robado el aliento con su sonrisa magnética y su carisma arrollador. Pero, ¿qué sabemos realmente de Kerem más allá de su innegable atractivo físico? Pues agárrense porque la historia de Kerem es aún más fascinante de lo que se imaginan. Contrario a lo que muchos creen, Kerem no nació ni creció en Turquía. Si bien es cierto que nació en Estambul, su familia se mudó a varios países debido al trabajo de su padre. Vivió en lugares tan diversos como Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Estados Unidos. Imagínense la riqueza de experiencias que implica crecer en tantos entornos culturales diferentes. Esta experiencia multicultural lo moldeó como una persona abierta, adaptable y con una visión del mundo excepcionalmente amplia.
Y hablando de Estados Unidos, Kerem cursó estudios de marketing y comunicación en el prestigioso Emerson College de Boston. Sí, lo escucharon bien, un actor con un título universitario en negocios. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero lo más interesante de todo es que durante sus años universitarios, Kerem también se inscribió en clases de actuación y participó en varias producciones teatrales. Fue en ese momento cuando descubrió su verdadera vocación, la actuación. Y a pesar de tener un título en una disciplina aparentemente alejada del mundo del espectáculo, decidió seguir su corazón y dedicarse de lleno a su pasión. ¡Qué valentía! Pero la historia de Kerem no termina ahí. Antes de convertirse en una estrella en Turquía, Kerem intentó abrirse camino en Hollywood. Participó en numerosas audiciones, consiguió algunos papeles pequeños en películas independientes, pero nunca logró dar el gran salto que tanto anhelaba. Fue una época difícil para él, llena de rechazos y frustraciones. Pero Kerem nunca se dio por vencido. Continuó trabajando arduamente, aprendiendo de cada experiencia y perfeccionando su arte. Y finalmente su perseverancia dio sus frutos cuando recibió una oferta para protagonizar una serie de televisión en Turquía. Y el resto, como suele decirse, es historia. Kerem es un hombre excepcionalmente inteligente, ambicioso y trabajador. Es un perfeccionista que se exige al máximo y que siempre está buscando nuevas formas de mejorar. Es un apasionado de su trabajo y se entrega por completo a cada personaje que interpreta. Y además de ser un actor talentoso, también es un deportista consumado. Le encanta el baloncesto, el boxeo, el surf y el yoga. Es una persona activa y saludable que se preocupa por cuidar tanto su cuerpo como su mente. Prioriza el bienestar físico y mental, entendiendo que son fundamentales para un rendimiento óptimo en su carrera y en su vida personal. Ahora, volviendo al tema que a muchos les interesa, Hande y Kerem como pareja. Es innegable que su química en pantalla era palpable, casi mágica. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, una legión de fanáticos todavía alberga la esperanza de una reconciliación. Pero más allá de ese anhelo, creo que lo más importante es reconocer y valorar a Hande y Kerem como individuos talentosos y apasionados. Son dos personas que han dedicado años de esfuerzo y sacrificio para llegar a donde están, y merecen todo el éxito del mundo. Han superado obstáculos, desafiado las expectativas y demostrado una resiliencia admirable en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Y hablando de éxito, ambos están completamente enfocados en sus carreras y en los proyectos que tienen por delante. Hande sigue brillando en la actuación, con nuevas propuestas que seguramente la consolidarán aún más como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y versatilidad la han convertido en una figura imprescindible en la industria del entretenimiento turco. Y Kerem también está explorando nuevos horizontes, con proyectos internacionales que lo llevarán a un público aún más amplio. Su ambición y su deseo de crecer profesionalmente lo están impulsando a buscar desafíos en diferentes mercados, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y culturas. Así que, como pueden ver, hay mucho más detrás de las portadas de las revistas y las publicaciones en las redes sociales. Hande y Kerem son dos personas complejas, multifacéticas y llenas de talento. Son artistas, deportistas, activistas y sobre todo, seres humanos con sueños, pasiones y ambiciones. Y eso es precisamente lo que los hace tan especiales y tan queridos por tanta gente alrededor del mundo. Su autenticidad y su capacidad para conectar con el público los han convertido en íconos de la cultura popular. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desentrañado algunos de sus secretos, hemos explorado sus pasiones y hemos intentado comprender quiénes son realmente más allá de la fama y el glamour. En resumen, hemos descubierto que Hande es una artista con una sensibilidad excepcional, un lado divertido y un corazón enorme. Y que Kerem es un hombre inteligente, ambicioso, trabajador y con una historia de vida fascinante. Son dos personas increíbles que merecen todo el éxito que están cosechando. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de lo que hemos revelado hoy? ¿Qué otros aspectos de sus vidas les gustaría conocer? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les gustó, por favor denle un like,
compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis futuras aventuras audiovisuales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.